es viernes social para mucha gente en el mundo, pero para nosotros es viernes espiritual. Así que le damos gracias al Señor porque estamos aquí buscando del Señor y dándole las gracias a Él, porque nos dio un día precioso, con mucho trabajo, pero el Señor ha estado siempre con nosotros, ayudándonos como poderoso gigante. Vamos a orar, vamos a esperar que la hermana Lola nos dirija en oración en esta preciosa noche, para que el Señor se manifieste y nos guíe el Espíritu Santo aquí en su iglesia. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Jesús. Por estar en comunión contigo, Dios. Gloria a Para Dios. ir con los hermanos. Te damos la gracia porque tú nos das la vida, la salud del ánimo, nos da la fortaleza, Señor, para seguir. Te damos la gracia, Padre, porque tú has prometido estar con nosotros. Y te pedimos tu presencia en esta noche. Sí, Señor Jesús. Que el Espíritu Santo guíe cada lección, cada palabra, cada enseñanza de esta noche. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Partiendo esta enseñanza en cada uno de nosotros. Amén. Sí, Bendícenos, Señor, en esta noche. Bendice los que van a tomar parte dirigiendo, Señor. Bendice que tú mismo sea que dirija todas las cosas. Amén. Y así te pedimos que nos ayude, Señor, a ser oidores y hacedores de lo que aprendemos. Sí, En el Señor. nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amado, vamos a cantar un corito, vamos a encendernos. El Señor está aquí con nosotros como poderoso gigante. Y me viene a la mente, es un coro de antaño. Y en el altar de Dios. Nosotros hoy, ¿verdad? Tenemos vigilia y vamos a encendernos desde hoy. Desde ahora, gloria a Dios, vamos a cantar en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Amén, gloria a Dios. Y a la verdad estamos con ese fuego del Espíritu Santo en medio nuestro. Él está aquí dirigiéndonos y dándonos, verdad, sabiduría para hacer las cosas que Él quiere que se haga. En esta noche vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestros estudios de los hábitos de Jesús. Y hoy nos toca hablar sobre un aspecto muy importante, amado. Es escuchar, es muy importante. Usted sabe una cosa, que muchas veces por no escuchar bien han venido muchas cosas, mucha controversia, sí. Y entonces por eso tenemos que aprender a escuchar. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, que hemos visto 7 hábitos de Jesús: aislarse, Él oraba, Él adoraba, construía relaciones, tocaba, confrontaba, desafiaba el status quo, que eso fue lo último que vimos. Y hoy vamos a hablar de escuchar. Una vez la hermana Heidi nos dio un estudio bíblico sobre escuchar y la conducta asertiva.
Nunca se me ha olvidado a mí eso. Yo siempre, yo no sé, porque los hijos de la hermana Lola, todo lo que ellos dan, lo tengo yo en mi mente siempre, siempre. Y le doy gracias al Señor por ello y por esa familia. Escuchar era un hábito que tenía Jesús. Y ese hábito nosotros tenemos que aprender de Jesús, tratar de hacerlo. Muchas veces nosotros no lo hacemos como lo tenemos que hacer, porque no sabemos algunas veces cómo se escucha. Pero hoy vamos a entender, ¿verdad?, cómo yo tengo que escuchar. Muchas veces nosotros estamos hablando con nuestros familiares. Ayer mismo estaba yo hablando con mi hermana Mayra Lisa, que ustedes las conocen. Ella estaba en su consultorio. Yo la llamo y ella me responde y está hablando conmigo y a la vez hablando con la secretaria. Y a mí no me gusta, me sentí mal. Y así es todos nosotros. Nos sentimos mal cuando no te escuchan y porque no te están poniendo atención. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar, a pedirle, porque muchas veces nuestro estilo de vida que llevamos no nos deja escuchar y no nos deja aprender. Y escuchar, esta clase la vamos a dar interactiva. Yo voy a preguntar y ustedes me van a contestar. Gloria a Dios. Se supone que todos hemos leído esta parte del libro, ¿verdad? Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Es prestar atención a lo que se oye. Y es un verbo transitivo. Hay una diferencia, hermano, entre escuchar y oír. ¿Alguien me puede decir qué usted cree? ¿Qué es oír? Porque yo creía que escuchar era oír. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Oír. Escuchar es oír con atención. Sí, esa es una de las características que en el escuchar tenemos que tener la atención, nuestra mente puesta en lo que se está hablando. El oír es percibir con los oídos los sonidos. Eso es oír. Entonces, escuchar es, dice aquí, como yo le dije, escuchar es atender, es prestar atención a lo que se oye. Los elementos de la comunicación o de escuchar son muchos, hermanos. Y antes de yo comenzar a seguir el librito, yo le voy a dar, para que mucha gente no se lo sabe, pero vamos a recordarlo, que en la escuchar hay varias partes en el escuchar. Para escuchar, porque escuchar es comunicación también, es parte, porque el que no escucha no tiene la habilidad de comunicación. Tiene que haber uno que haga para que... Amén. Los elementos de la comunicación son, primero, hay un emisor. Un emisor. ¿Y quién es el emisor? Es el quien transmite el mensaje. Es el emisor. En todo lo que vamos a leer hoy aquí, el emisor era Cristo. Era Jesucristo, ¿verdad? Porque Él era el que transmitía el mensaje. Segundo, está compuesto por un receptor. ¿Y qué es un receptor? Es quien recibe el mensaje. Mi hermana, creo que lo contrario, Jesucristo era el receptor, Jesucristo era el que estaba escuchando. Ah, ¿usted está bien? Sí. Muy bien, la observación es verdad. En tercer lugar, ¿verdad?, está el mensaje. ¿Qué es el mensaje? La información que se transmite. También tenemos
vemos en el escuchar el canal. ¿Cuál es el canal? El medio por el cual se envía el mensaje. Y también tenemos códigos. Eso es, ¿verdad? En el mensaje algunas veces hay códigos. Nosotros vemos el mensaje en la comunicación del lenguaje, que es a través de códigos. Y los códigos son los signos que componen el mensaje. También dentro de la comunicación, desde el escuchar, hay ruidos. Siempre hay ruidos. ¿Cuáles son esos? Lo que interrumpen, que se dificulte la comunicación. Entonces, dicho todo esto, ¿verdad? Nosotros vemos que aquí en el pasaje guía nos da a Juan 4, del 7 al 9, donde Jesús habla con la mujer samaritana. Dice, vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Entonces, nosotros vimos este pasaje. ¿Dónde vimos nosotros el pasaje? ¿En qué punto de lo que hemos dado? Vimos este pasaje de la mujer samaritana. Cuando el Señor establece relaciones. Ahí vimos este pasaje también. Pero aquí allá hablaba de las relaciones, que el Señor hacía relaciones. Aquí estaba hablando de escuchar entre Él y la mujer samaritana. El hábito de Jesús de escuchar nos lleva a tomar la decisión de prestar atención con los oídos, con la mente, con los ojos y el cuerpo a lo que otra persona dice, para que se sienta valorada por quien la escucha, que fue lo que yo le dije ahorita, que tenemos que nosotros poner atención. Aquí hay varios sentidos que nosotros tenemos que poner en acción para escuchar, ¿verdad? Aquí hablamos de los oídos, de la mente, de los ojos y el cuerpo. Los ojos son importantes, hermano, cuando usted se sienta con alguien y a escuchar, a tener una conversación. Los ojos son la puerta del alma, dice la palabra de Dios. Y ellos comunican muchas cosas, amado, muchas cosas. Por eso es importante mantener esa dirección, esa actitud con la gente con la que nosotros estamos, ¿verdad?, comunicándonos o escuchando. La gente rara vez recordará su consejo, pero sí recordará que usted la escuchó. Algunas veces, ¿verdad?, se nos va. De hecho, los mejores consejeros lo que hacen es que escuchan. Exacto. Porque generalmente la persona va a pedir consejo, pero la persona sabe lo que tiene que hacer. ¿Pero tú pide consejo? Así mismo es. Él sabe lo que tiene que hacer, pero pide consejo. Pero él sabe lo que debe ser bien o mal. Él quiere que se le afirme o como él lo quiere hacer o como es lo correcto. Pero generalmente el buen consejero escucha más de lo que habla. Sí. En la consejería, los pastores que se han dedicado a eso, que es una rama del pastorado, la consejería, ellos le dan muchísimas clases sobre eso, sobre escuchar. Esta es una clase somera, pero le damos gracias al Señor porque es corta pero concisa y es buena. Gloria a Jesús. Jesús nos mostró cómo escuchar, nos mostró. Nosotros acabamos de leer, ¿verdad?, el pasaje de la samaritana. Dice Jesús, fue un consumado oyente y todavía lo es, porque Jesús está con nosotros. Jesús no se ha ido. Nosotros, Dios es espíritu, Él está allá, pero Él a través del Espíritu Santo dice, yo me voy, pero voy a mandar a otro consolador, que es el mismo, que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que está con nosotros. Todavía no está oyendo. Imagínense que aún continúa escuchando las oraciones de millones de personas alrededor del mundo y las 24 horas de cada día, de cada semana. Jesús escuchó no solo con los oídos,
También lo hizo con los ojos, también con la mente y con el cuerpo. Las personas recibían su completa atención. Jesús entró en la zona privada de sus interlocutores. Al escucharla hizo que las personas se sintieran valoradas. Esta partecita que está diciendo aquí el exponente, ¿verdad? Que el Señor, que Jesús, ¿verdad? Nos oye, que el Señor todo el tiempo está disponible para nosotros, nunca está lejano. Vamos a buscar el Salmo 34, el Salmo 34, amado, 15, el versículo 15 y el versículo 17. Habla de que Dios, para rectificar lo que estamos hablando esta noche, habla sobre eso. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo encontró? Ajá, pues léalo. Hermano, por ahí, denle el micrófono para que se oiga. Salmo 34, versículo 15 y después salta al 17. Léanlo. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Amén. Así, amado, que el Señor es real y me está oyendo, nos está escuchando. Son promesas verdaderas. Eso está en el Antiguo Testamento. Pero el Señor, como es Dios, como era Dios, ¿verdad? Hecho carne aquí entre nosotros, Él nos enseñó a escuchar. Él sabía que los ojos, ¿verdad? La mente, el oído estaba dispuesto a escucharnos y Él lo puso en marcha. Hay varios escenarios en este libro, ¿verdad? Que nos muestran los pasajes de cómo escuchar. Aquí el primer dice: Jesús escuchó al joven rico. Jesús escuchó al joven rico. Eso está en Marcos 10, del 17 al 22. Dice: entonces al mirarlo Jesús, estaba hablando con el joven rico. Entonces al mirarlo Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Vamos a buscar a Mateo 10. Mateo 10. Gloria a Jesús. Adiós, Marcos. Ay, Señor. Marcos, capítulo 10. Porque aquí el expositor nos corta un poquito, ¿verdad? Entonces, para nosotros entender y hacer. 10:21. Ajá. No, vamos, es del 17 en adelante. Del 17 en adelante. Sí, hasta el 22. Ok, dice así. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro. No, hermano. Marcos 10. Perdón, que te Marcos 10. El joven rico. Estamos hablando del joven rico. Jesús escuchó al joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando los frutos. Pero él, afligido por estas palabras,
se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén, gloria a Dios. Entonces, a nosotros vemos la dinámica de Jesús con él. El Señor nunca, tenemos que pedir al Señor sabiduría para contestar y hablar. Que lo que salga, como dice la palabra de Dios de nuestra boca, sean palabras de restauración, palabras de bendición, palabras de que tú te des fuerza a la otra persona, no cosas que puedan destruir a la otra persona. Miren la dinámica del Señor ahí, cómo lo hizo el Señor. Usted me dirá, pero el Señor era Dios y por eso tenía esa forma. No, el Señor dice el Señor que aún mayores cosas que Él hizo nosotros vamos a hacer. Entonces nosotros, Dios nos ha dado una sabiduría, pero hay una sabiduría espiritual que habla Santiago, habla Primera de Corintios, Romanos. Esa sabiduría tenemos que pedirle al Señor para nosotros tener cómo introducirnos, de la manera como introducirnos, y no tratar de que en esa conversación salga disgusto con la otra persona. Entonces dice, entonces al mirarlo Jesús le amó y le dijo, oye, el amor, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces aquí tiene la moraleja. Jesús miró intensamente los ojos de este joven que trataba de entrar un atajo hacia la vida eterna. Él era religioso, guardaba la ley, guardaba todo, ¿verdad que sí? Y él creía que de esa manera, y hoy en día también piensa mucha gente lo mismo, que guardando los ritos religiosos, haciendo obras, dándola a los pobres, etcétera, etcétera, van a obtener la vida eterna. Él creía eso, dice, que trataba de encontrar un atajo hacia la vida eterna. Jesús no lo desanimó, ¿ve? Pero lo escuchó. El joven se fue sin alcanzar la salvación. Sin embargo, supo que había sido escuchado. Cuando las personas se alejan de nosotros, deben sentir que sí fueron escuchadas. Puede ser que no estemos de acuerdo con ella o que discrepemos en nuestra manera de pensar, pero debemos escucharla. El Señor no estaba de acuerdo con él, ¿verdad que sí? Hubo una discrepancia, pero mira qué cortés, qué sabiduría tenía el Señor para escuchar a las personas humanas y darles respuestas sabias. El Señor le dijo, mira, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque el joven creía que teniendo esas posesiones eran abundancia de Dios y que Dios lo tenía así. Él creía que con sus posesiones iba a obtener aparentemente la vida eterna. ¿Pero por qué? Porque él, su mente y su espíritu estaban en lo que él tenía. O sea, tenía a Dios en segundo lugar. No tenía a Dios en primer lugar. Por eso fue que él se fue triste y desolado. Porque el Señor tenía, aparentemente yo creo que tal vez tenía avaricia, tenía eso como idolatría. Y entonces, ¿qué pasa? Como él tenía eso así, el Señor, como sabe todo, lo sabe todo, es el omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Le dijo lo que tenía que decirle y le dio por donde. Pero ¿cómo lo hizo, hermano? Con esa sabiduría, sin decirle y reprocharle al joven. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios no quiere sustituto de Él. Su gloria quiere que tú la compartas con Él, no con otra persona. Gloria a Dios. Y entonces puede ser que no estemos de acuerdo con ellas, con esas personas, y que discrepemos en nuestra manera de pensar, pero debemos escucharla. Hay que escuchar, hermano. Hay que escuchar. Entonces vemos
una segunda escena aquí de cómo escuchar. Jesús escuchó a un intelectual. Esta es bien importante. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, gloria a Dios, aleluya. En Juan 3, del 1 al 16, se encuentra esta lección. Dice, Jesús escuchó a un intelectual. Entonces, el primero fue Jesús escuchó a un joven rico, ¿verdad? Vamos ahora a escuchar a un intelectual. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios esté con él. Oiga bien, entonces, ¿quién era Nicodemo? Un gobernante de los judíos. ¿Cuál era un principal? Dice aquí en la palabra de Dios. Y Nicodemo, ¿qué pensaba él? ¿Qué hacía él? ¿Qué era lo que Nicodemo? Era un principal, pertenecía, ¿tú sabes a quién? Al Sanedrín, hermano. Y el Sanedrín no me recuerdo si eran 40 o 50 personas, pero eran gentes elegidas. Gente, ahí metían la política, la religión, ahí había de todo. Ajá. Y entonces era como el Tribunal Supremo de aquí, lo más alto, eso era el Sanedrín, y él pertenecía a él. Y dice que era un intelectual, hermano. No era cualquier cosa, él sabía mucho de la Biblia y sabía todo. Pero él estaba impactado al ver las acechanzas y todo lo que hacía el Señor. Entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo. Oiga la dinámica. Nunca lo ofendió y le dijo, ay, tú eres esto, tú eres lo otro. No, oiga, de cierto te digo, que a menos que uno no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Él creía, ¿qué era lo que creía Nicodemo? Él era religioso, hermano. Se sabía las leyes. Él creía que todos los ritos y todas las cosas que él hacía era para entrar al reino de Dios. Y el Señor, ¿verdad?, se encuentra con él y comienza el Señor esa dinámica de escuchar y hablar con ese intelectual, amado. Entonces, dice aquí, de cierto te digo que a menos que uno no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, ahora le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, pero ¿cómo puede suceder eso? Respondió Jesús y le dijo, oiga, tú eres el maestro de Israel. O sea, amado, que ser intelectual, ser un científico, ser un pastor, lo que sea, sí, dice, hay que nacer de nuevo. Y no sabes, dice, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto. Pero no recibís nuestro testimonio, porque los fariseos eran enemigos de Jesús, amado. Totalmente. Nicodemo pertenecía al Sanedrín y fue de noche porque temía posiblemente de que lo reprimieran,
porque ellos no querían saber de Jesús. Siempre estaban contrarios totalmente de Jesús. Entonces, pero Nicodemo vio algo en el Señor, que fue de noche para él poder abordarlo y que no tuviera ninguna represión ni que lo sacaran del Sanedrín. Entonces pero no recibís nuestro testimonio. O sea, que el Señor predicaba, hablaba y siempre lo refutaban y tenían conflictos todo el tiempo los fariseos con Jesús. Si os hablé, oye, de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Y quién era el Hijo del Hombre? Jesucristo. Y dice, y aquí vemos una promesa, una estefanía, un indicio de la venida del Señor y nuestro rescate aquí en la tierra. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, hermano, qué precioso es esta lectura. Nosotros le damos gracias al Señor porque hemos entendido que tenemos que ser nueva criatura en Cristo Jesús y que esa nueva criatura la da el Señor, porque aquí mismo Él está enseñándonos de que como se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Recordémonos que en el desierto, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en el desierto. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Que se pusieron a desobedecer al Señor y Dios le mandó una plaga grandísima y era de culebra. Y todo aquel que murmuraba y hablaba y hacía lo contrario, que no obedecía al Señor, ahí se murieron cientos y cientos del pueblo de Israel ahí. Pero ¿qué pasa? Que el Señor le dijo, Jehová Dios le dijo, mira, pon una serpiente, haz una cruz, haz un madero y pon una serpiente como símbolo en esa madera. Y todo aquel que ha sido mordido por alguna una culebra de esa, tan pronto mire la cruz con la serpiente, iba a ser sanado. Y entonces por eso el Señor le dice a él, porque él tenía que saber eso, porque era intelectual, era ¿verdad? Se sabían eso de memoria. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea, o sea, tenga vida eterna. El Señor, ¿verdad? Es el que iba a tener, todo el que lo aceptara como su único Salvador y se convertía y creyera en él, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? Que iba a tener vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Yo no sé dónde muchos religiosos ponen esto en su agenda, porque muchas religiones, hermano, hay un secretismo, hay muchas religiones hay. Y no toda la religión cree en lo que nosotros creemos. Tenemos que estudiar la palabra para entonces hablarle, ¿verdad?, a otro. Y de la manera que el Señor le hablaba a la gente. Nicodemo vino de noche para hablar con Jesús. Él era un intelectual, pero Jesús no discutió con él,
simplemente lo escuchó, le permitió expresarse y luego compartió la verdad. Lo escuchó, lo oyó, y la verdad, ¿cuál fue la verdad que le dijo Jesús a Nicodemo? Que tenía que nacer de nuevo, y que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad? Así él iba a ser levantado, y que él creía en él iba a tener la vida eterna. Entonces, ¿qué pasó? Jesús no discutió, Jesús no hizo nada, Jesús le confrontó con la palabra, pero la dinámica, hermano, ¿cómo lo hizo el Señor? Así nosotros tenemos que aprender. Él escuchaba, pero ¿cómo es que yo tengo que nacer de nuevo? Hay muchas interpretaciones en cuanto a eso se refiere, pero yo siempre lo he asociado cuando él dice, de cierto, que hay que nacer del agua y del espíritu. Hay muchas interpretaciones, una es de las que yo voy a decir ahora, que muchas veces el agua es el bautismo que nosotros recibimos aquí cuando nos arrepentimos, nos buscamos de Dios. Tú estás segura ya de que tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, y si tú estás segura, mira, eso es el nacimiento del agua y del espíritu, amado. Del espíritu es cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, hermano. No te lo dijo nadie. Fue el Espíritu del Señor que te tocó para que tú vinieras a los pies del Señor, ¿verdad? Y entonces te arrepintieras y buscar de Dios. Entonces, cuando yo hago esas dos cosas, ¿qué va a pasar? Ya no soy la misma. Ya no puedo seguir el mismo camino que yo hacía antes. Ya, yo me entrego al Señor. Por eso es que hay que dejar a las personas humanas. Cuando estamos predicando, cuando se predica la palabra, hay que pedirle al Señor, Espíritu Santo, toca, ilumina. Dile que tiene que arrepentirse. No, como hace mucha gente que se paran, muchos ujieres en muchísimas iglesias y comienzan, mira, tú te quieres convertir, tú esto. Es bueno, si tú eres mandado por Dios, porque el Espíritu te lo dijo, sí, pero hay mucha gente que lo tienen de hábito. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no se convierte y no vuelven más. Ay, no, yo no voy más a esa iglesia, porque ahí comienzan a hablarle a uno y lo que quieren es llevarlo allí. No, es el Espíritu Santo que mueve y te redarguye y te dice, mira, tú estás mal. Tú tienes que aceptar para tener la vida eterna a Jesucristo. Entonces, cuando tú haces eso, ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, ya tú no eres la misma. Por eso que el cristiano, ¿verdad? Tenemos que ser transformados cada día más a través de la palabra que nos limpia cada día más. Así, hay muchas interpretaciones, hay otras que no estamos en eso, sino estamos en la palabra de escuchar. Entonces, el otro escenario que vamos a hablar, dice, lo que la gente realmente necesita es un buen oyente. Un buen oyente. Porque, dígame, hermano. Escuchar nos concede el derecho de compartir con la persona. O sea, porque si usted quiere realmente tener una comunicación, usted tiene que permitir que el otro hable, porque hay gente que no deja hablar al otro. Sí, pero mira, anoche, mira, en la televisión, eso es cada rato que yo veo eso. En Despierta América, entonces así, la gente interrumpiendo. Ay, no se puede, hay que escuchar y oír. Actualmente no, el estilo de comunicación que hay ahora es así, o sea, hablan todos a la vez. Entonces, si la persona quiere compartir una idea, no lo dejan compartir la idea. Sí. No lo dejan, o sea, aquí a veces hay unos periodistas agresivos, como yo. La persona está hablando, entonces no lo dejan terminar su idea y de una vez le caen encima. Entonces a veces nosotros también caemos, como
como personas Sí. y como cristianos caemos en ese mismo error, ¿cierto? Ujú. De hecho, si Dios nos puso, yo siempre digo, no tenemos 2 orejas y una boca. Oye más de ahora mismo. Así mismo esa es la interpretación. Y por eso fue que Dios nos dio. Y ¿tú sabes cuántos pasajes hay de hablar de la boca y de la lengua? Por eso mismo es lo que rectifico, concurro con usted. Sí, porque dice en Santiago 1:19 que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Pues Jesús escuchó a la mujer en el pozo. Jesús dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Recordémonos que yo le dije a ustedes que en la parte de construir relaciones también pusieron este mismo pasaje, porque en ese pasaje tenemos cómo Jesucristo se comenzó a internarse, a introducirse con ella. Entonces, para tú establecer relaciones, hay que tener sabiduría, hay que tener gracia, hay que pedirle al Señor que nos ayude, que cuando uno vaya a hablarle a alguien, ¿verdad? Que sea con gracia, con sazón y que nos oigan. Mira aquí dice, Jesús escuchó con amor y cuidado a esta mujer que había sido usada y abusada por los hombres. Así mismo es. El haber sido escuchada la llevó a recibir a Jesús como su Salvador personal. El mundo, en la moraleja ahora, el mundo estará abierto al mensaje del Evangelio si nosotros primero escuchamos con amor y sus dolencias. Gloria a Dios. Así que tenemos que aprender. Sí, porque de hecho a veces la persona lo que más tiene que escuchar. Y sobre todo, por ejemplo, en este tiempo que hay muchas personas que están solas, por ejemplo, lo vemos a veces en las personas mayores que van a la oficina. Casi todas las personas Ellos mayores. lo que quieren hablar. Sí. Hablar. Y se van sanos, porque algunas veces. Hay una realidad de que tú me ves de sana. Porque en realidad no quieren nada, ellos quieren que alguien que lo escuche. Y tu familia, tu hijo, fulano, ellos me hacen toda la familia, te preguntan qué dicen. Y entonces hoy mismo va una señora que dice, ay, porque yo me levanto, pero yo digo, yo tengo que ir. Ya digo, bueno, Sí. tiene que venir. Y empiezo, ya tiene 92 años, y yo digo, no, pues tú no ganaste el mismo universo, pues tú estabas en el universo. Así es, hay gente que se inventan, hermano, cosas para ir a las consultas con los médicos, a los hospitales, y es eso mismo, que quieren que alguien le escuche, expresar sus emociones, lo que se siente, alguien que lo oiga, alguien que lo escuche. Eso es así. Yo tengo esa misma experiencia en Guaynabo. Yo tenía varias personas que iban siempre a escuchar y me decían, me lo dijeron. Muchas veces me lo decían, doctora, porque yo le pregunto, ¿qué tú te sientes? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Qué te pasa? Y me decían así mismo, doctora, yo no me siento nada. Yo lo que quiero es hablar. Porque estoy sola. Mis hijos me han dejado, mis hijos no me hablan, no me escuchan, no me llaman. No, y tengo necesidad y para romper la rutina yo estoy aquí. Digo, ya pues está bien, y comienzo a hablar. Y hablábamos muchísimo y se iban para su casa contentos y felices. Y hablarle la palabra de Dios. Yo siempre he dicho, tal vez yo no he visto gente que cuando yo hago un llamado se ha arrepentido, pero sabe Dios, de todas esas semillas que yo eché, estando trabajando en los hospitales, sabe Dios con quién le cayó la semilla del Evangelio. Yo me presenté muchísimas veces, hermano, yo con demonios, gente brujo, en sala de emergencia. Yo combatí mucho y hay que estar lleno, porque esos brujos saben, tienen, ¿cómo que se llama? El Satanás
tiene poder y sabe mucho, pero no como el Dios nuestro. El poder de Él y su limitación, su mente es limitada. La de nosotros es ilimitada. Es el que hace todo. Lo hace todo nuestro Dios. Jehová Dios de los ejércitos. Maravilla. El martes cuando nosotros veníamos por acá, Ajá. yo le dije que me iba a hablar con una señora, hay una muchacha mujer, una joven, y se paró allí frente de la española, y nos buscamos casualmente, teníamos, y dice, aquí no es muy peligroso para ir de acá, no hay otra persona, no. Y bueno, normal, como en todos los sitios. Entonces me dice, digo yo, llegamos a la iglesia, de que aquí ya, dice, que voy a otra la iglesia, dice, sí, dice, yo, ni siquiera él, sino que tenía una oficina, que tenía que ir a una oficina ahí, y me dice, ay, pero ora por mí, porque me siento nerviosa, tengo miedo, pero bien, una muchacha bien. Sí. ¿Y qué pasó? Dice, no, porque fue que a mi hermana, un hijo tuvo un accidente, no me explicó, y dice, yo, estoy viendo la iglesia, pero no entiendo la vida, pero mi pastor dice que ya terminamos, que la sigue estudiando y que la quiere sabiduría de Dios, sí, tiene que pedir sabiduría al Señor, pero cuando comenzamos así, es una cosa todos nosotros. Y yo digo, miedo y temor, no, eso no te va a quitar, confía en el Señor. Y bueno, la cuestión fue que ese sentía ella como se desahogó. Entonces yo dije, estamos en los días, en los cultos, y se pueden hacer un día. Y yo dije, sigue yendo a tu iglesia, te pregunté dónde es, porque esa es la doctrina, sigue siendo la Biblia que el Señor te va a dar sabiduría. Muchísimas veces el Señor me dio un abrazo y yo dije, qué bueno que te encontré. Y yo ese día antes, yo le dije al Señor, tráeme a alguien y a hablar y predicarle Sí. de una clase mía. Y ese sitio también. Sí. Que yo recibo otra vez. Es decir, que la escuché y me relajó un poco. Sí. Amén. Entonces, nosotros, ¿verdad? A través del mundo estará abierto al mensaje del Evangelio si nosotros primero escuchamos con amor y su dolencia. Así que tenemos que pedirle al Señor cómo introducirnos, cómo hacerlo, y pedirle al Señor que nos ayude a escuchar y oír lo que nos dicen para nosotros poner por práctica lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces tenemos otro escenario cuando Jesús escuchó al hombre en el estanque de Betesda. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en el hebreo se llama Betesda. Yo fui ahí, tuve el privilegio, lo que quedan son unas ruinas y 2 o 3 paredes pequeñas así, y unos ladrillos y unas cosas, pero están todavía ahí. En ellos yacía una multitud de enfermos, oiga bien, ciegos, cojos y paralíticos. Esta otra lección que yo estoy leyendo aquí, Jesús escuchó al hombre en el estanque de Betesda. ¿En qué otra lección está de la que hemos dado? También está en la parte de que el Señor en las relaciones, el Señor construyó relaciones. Ahí también está esta otra. Dice, se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio tendido, supo que ya había pasado tanto tiempo así. Oiga, 38 años. Le preguntó, ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua está agitada y mientras me muevo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, oiga, levántate, toma tu lecho y anda. Y enseguida el hombre fue sano, tomó su cama y anduvo.
y aquel día era sábado. Este hombre había estado paralítico durante 38 años. Jesús se detuvo, lo escuchó y lo sanó. Nuestra manera de escuchar puede traer sanidad a los que han sido heridos por otros. Y eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cuánta gente nosotros nos hemos encontrado? Y ahora mismo, mira, mi hermana Betania trabaja en Estados Unidos, es conserje. Entonces, en esa consejería, en ese sitio, hay mucha controversia, principalmente con ella, porque Betania no está yendo a la iglesia, pero ya comenzó. Se murió la hermana, mi hermana, ya se mandó para la iglesia, se reconcilió. Le doy gracias al Señor. Pues Betania nació del Evangelio y está en, ¿verdad? Y tiene su principio. Y era no es igual que todas las muchachas y la gente que estaba ahí. Le tenían como que la señalaban. ¿Qué pasa? Que en estos días, hace como un mes, llegó una musulmana de esa religión. Dice ella que es africana. Y la musulmana parece que le dijeron la dinámica. Entonces Betania estaba siempre aislada. Betania no se juntaba con nadie, iba a la guarida, como dice ella, que es donde guardan los mapos y las cosas, y tienen unos lockers. Y ella siempre no estaba como mucha actividad con ninguna. ¿Qué pasa? Que la muchacha, la africana, que es musulmana, le dijo, como al mes, le dijo: Betania, yo quiero hablar contigo. Le dijo: ay, sí, a mí me han dicho que esto, que lo otro. Y hay una muchacha que dice que no se lleva, que tú no te llevas con ella. Y Betania le contó, le dijo: no, lo que pasó es esto. Pero la muchacha, estoy contando porque el escuchar y hablar trae sanidad. Entonces, como estamos hablando de eso, entonces cuando la muchacha le dijo: si tú eres cristiana y tienes principios cristianos, tú tienes que tener amor, tú eres luz, tú eres paz, Betania. A mí me dijeron que tú eres la muchacha, bueno, tú tienes seniority aquí, y es verdad, a ella la tienen en un pedestal. Betania, yo siempre le he dicho a mi familia: señores, nosotros somos cristianos y tenemos que ser excelentes donde quiera que estemos, y ella es excelente limpiando. Pues ella tiene, y la Tiana, la cristiana, le dice: mira, vamos a ver si Dios nos le agrada eso. Hay que tener amor, Betania, hay que tener unidad. Donde hay unidad, donde está la paz. Vamos a poner la paz, vamos a ponerte en contacto con ella. Y entonces comenzó ella así. Y hoy en día está muy bien ya. Betania se perdonaron. Escuchó todo lo que la muchacha le dijo y toda la intermediaria que hacía la musulmana dice: yo estoy aquí es para poner la paz, para ser mujeres buenas, mujeres entre unidad. Bueno, y le habló. Entonces hay que hablar, hay que escuchar, porque dice: nuestra manera de escuchar puede traer sanidad a los que han sido heridos por otros. Y eso pasó así. Así que nosotros tenemos que imitar al Señor, ¿verdad? Y decirle a Dios que nos ayude a nosotros ser un canal de bendición donde quiera que estemos, que nos ayude a escuchar y hablar, y que lo que nosotros vayamos a hablar sea cosas positivas que ayuden al ser humano a entender y hacer, ¿verdad? Que hay que buscar de Dios, que no somos
que no estamos así por así, que no fue por accidente, que nosotros somos hijos, criaturas e hijos de Dios. Nosotros somos hijos. Jesús escuchó a la mujer sirofenicia. Esta es otra interesante conversación. Dice, vamos a buscarlo, hermano, en Marcos 7 del 24 al 30. Vamos a ver quién me lo lee. La hermana Miguelina me lo lee. Sí, Marcos 7, del 24 al 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y entrando en la casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por estas palabras, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Amén. Amén. La hija de esa mujer estaba poseída por un demonio. Jesús se tomó tiempo para oírla y echar fuera el demonio que atormentaba a su hija pequeña. Hay muchas personas heridas a nuestro alrededor. Un solo oído atento puede hacer toda la diferencia. Dios puede colocarlo a usted en el lugar y en el momento exacto para escuchar a alguien. Y eso es realidad. El Señor algunas veces pone el tiempo y el sitio que uno dice, pero ¿por qué yo estaba ahí? ¿Cómo se presentó eso? Y fue porque el Señor algunas veces pone las cosas en un orden que nosotros no lo sabemos. Y cuando vemos, ¿verdad?, las actitudes y escuchar a la otra persona lo que le pasa, ¿verdad? Y darle aliento de vida, como digo yo, aliento que le dan ánimo a la persona humana, fuerza y vigor para seguir y quitar todas las cosas que están asediándola a esa persona, y se quita a través de la conversación, de escuchar, pero siempre poniendo la palabra de Dios. Amén. La primera obligación del amor es escuchar. La primera obligación del amor es escuchar. Y recuérdense que el amor es el primer fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Es el amor y lo pone el Espíritu Santo en nuestras vidas para que van. El ciego que escaló el monte de Beret. ¿Ustedes lo leyeron? Qué interesante, qué lindo eso, el escuchar, vamos a ver si alguien me lo lee. Era ciego y ganó. Mire, el monte Beret. El monte Beret, ¿cuál es? ¿Dónde está ese monte? En Nepal, en África. Nepal es de África, ¿sí? De Asia, ¿no? Yo creo que es de África. Bueno, pues ahí está ese monte, y es el monte más alto. Es una característica que tiene, yo no lo busqué, pero es el monte más alto, eso es en el mundo o de esa comarca. Ah, del mundo.
Pues ese señor ciego ganó. Fue y escaló y ganó, hermano, siendo ciego. Pero mira de qué lindo es esta lección. Por el oír, por escuchar, fue que ganó. Porque era ciego, no veía. Vamos, léamelo, hermana, sí. Pero dale, pastor, dele el Dice el cielo de Everest. Eric, y no sé ese apellido cómo se pronuncia, Wedmeyer, es ciego. Sin embargo, el 25 de mayo del 2001 llegó a la cima del monte Everest, en Nepal. Debido a una enfermedad degenerativa de los ojos, perdió la vista cuando tenía 13 años. Pero esto no lo detuvo. Eric escaló la montaña sabiendo que el 90% de los escaladores nunca logra llegar a la cima. Además sabía que 165 personas habían muerto en el intento desde el año 1953. Oiga bien. Eric lo logró, en gran medida porque supo escuchar. Escuchaba la pequeña campana atada a la espalda del alpinista que iba delante de él. De esa manera podía saber en qué dirección tenía que caminar. Escuchaba con atención la voz de sus compañeros de equipo, quienes podían advertirle: caída mortal, 2 pies a tu derecha. Eric escuchaba el sonido de su pico al clavarlo en el hielo y así podía saber dónde era más seguro apoyarse y así avanzar. Así que mire, oye, 3 cosas le ayudaban a ese ciego. La campana que estaban atadas en las espaldas de los compañeros que iban delante de él. Él lo escuchaba y entonces él seguía. También escuchó la voz de sus compañeros, que ellos le decían, le advertían: caída mortal, 2 pies a tu derecha. Y de una vez se movía los 2 pies a la derecha. Y de esa manera, dice, él escuchaba el sonido del pico clavado, el de él. Cuando él clavaba, sonaba crack, que era diferente. Si era hielo, era diferente. Y si era roca, era diferente. Y entonces él se llevaba. Y así podía saber dónde era más seguro apoyarse y así avanzar. Así que el escuchar es necesario. El escuchar es necesario. Estos jóvenes que están aquí tienen que escuchar a sus familiares más cercanos, a su mamá, a su papá, porque ninguno, ¿verdad?, quieren mal para ustedes, sino lo mejor. Y algunas veces nosotros con ustedes no tienen experiencia, la experiencia que yo tengo, jamás. Y entonces hay que escuchar para entonces ser bendecido y todo le va bien, si escuchan y obedecen. Entonces, ¿cuáles son los enemigos del hábito de escuchar? ¿Cuáles son los enemigos del hábito de escuchar? Hay varias cosas que nos impiden no escuchar. Primero es la ocupación. No tengo tiempo para escuchar. Háblame rápido, que quiero irme. No. Las distracciones, y es verdad. Ese es mi teléfono celular. Me pregunto, ¿qué estarán hablando en aquel grupo? Entonces las distracciones, la falta de interés, simplemente no me interesa lo que esta persona está diciendo. Y lo último que impiden que tú escuches es el orgullo. Prefiero hablar de mí antes que oír a aquel. O sea, que las ocupaciones, las distracciones, la falta de interés y el orgullo nos impiden nosotros escuchar. Hay que decirle al Señor que nos ayude, ¿verdad?, de tener ese interés y ese discernimiento para escuchar,
para tener el tiempo de escuchar. Eso pasa con la oración. Algunas veces nosotros tenemos en la oración, hermano, mucha gente cree que una oración es hincarse 5 minutos y decirle gracias al Señor. No, en la oración tú estás hablando con Dios, estás hablando con Él. Él te está oyendo y tú tienes que escuchar. Entonces, para escuchar, por eso es que muchas veces hay gente que duran hasta 3 horas orando, pero es que ellos han sabido compartir la diferente tiempo de la oración. Y una es esa, escuchar. Porque yo les voy a decirle, en estos días yo estaba orando y me vino Dios a la mente, ora por Gretchen. Y yo le dije a la hermana que me diera, no sé, tal vez ella tenía algo en ese entonces, y yo no tenía para llamarla de una vez, porque así que yo hago, hermano, cuando yo oro y Dios me pone a alguien en mi mente, de una vez, como yo no trabajo, de una vez llamo. Mira, hermano, dígame, Santa. La voz de Dios orando en oración, porque estamos viviendo unos momentos de que por lo menos a mí me llaman. Tú me puedes escuchar. Ahora hay muchas personas que están falta de que lo escuchen. Debemos de tener eso bien en práctica y como de saber algo de aquí, de la Biblia, para uno quiero explicarle a la persona, porque a mí me llaman, tú me puedes escuchar. Y hay gente que me llaman hasta las 6 o las 7. Y ella comienza a hablarme como que ella está hablando conmigo hace algo. Entonces hay que estar presto para escucharla primero y entonces hablarle algo de la palabra, cosa de que ella tenga el consuelo, porque a veces tienen deprimido y depresión. Sí. Llaman a uno, no puede escuchar, pero dicen así. Yo sé que tú estás trabajando, a veces que trabaja. Pues yo quiero ese ministerio porque es un privilegio que llamen a uno, ¿verdad? Para que te digan, tú me puedes escuchar. Ese es un ministerio, mira, y es un hábito de Jesús. Dale gracias al Señor que Dios te ha puesto ese ministerio a escuchar y a orientar. Mi esposo me dice que me va con una secretaria, porque como yo he vivido en diferentes estados, pues ¿qué sucede? He dejado mi estadio allá y muchas personas pues me siguen llamando todavía. Y él me dice, ¿sabes que yo te voy a buscar una secretaria para que yo pueda contestar el teléfono? Porque sinceramente es demasiado. Y son cosas, ¿verdad? Que uno dice, Señor, úsame, pero cuando Dios te quiere usar, ay no, es demasiado, que va, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ¿entiendes? Y eso pues sucede muchas veces. Una de las cosas también que nosotros debemos escuchar a nuestros hijos, en la mesa nosotros en la casa nos permitíamos teléfono, y ahí se escuchaban las cosas que los muchachos pues les pasaban en la escuela, aprendía cómo te fue, cómo no te fue, qué pasó, y ahí nosotros sabíamos muchas cosas por las cuales ellos estaban pasando. Sí. Bueno, gracias hermana por compartir con nosotros. Entonces, dice, fórmese el hábito de escuchar. Primero, cuando esté con alguien, bríndele a esa persona toda su atención. Eso es importantísimo. Cuando usted esté con alguien, bríndele a esa persona toda su atención. Haga que la persona sienta que ella es la más importante para usted. Este es el factor. Usted sí le importa. Amén. Gloria a Dios. Segundo, abandone todo lo que está a su alrededor para escuchar. Este es un olvido planificado. Usted decide dejar todo lo que está en su alrededor para brindarle toda su atención a esa persona. La gente necesita aprender a respetar sus intereses. Entonces, en verdad, bríndele toda la atención a esa persona. Abandone todo lo que tiene alrededor y póngale, ¿qué fue lo que dijimos al principio? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son qué sentido se usan para escuchar? Los ojos, los oídos, el cuerpo entero.
hace dinámica. Entonces, tercero, mire directamente a los ojos de la persona. Le dije ahorita, ¿verdad?, que la luz de nosotros son los ojos, y los ojos del alma. Con la vista, usted habla mucho, se habla muchísimo, hermano, con la vista. Pero nosotros tenemos como mujeres y hombres cristianos, algunas veces nos da ira y nos da cosas y pongamos nuestros ojos en una posición que a Dios no le agrada, y hay que pedirle al Señor que nos ayude en eso. La hermana de mi esposo es sordomuda, ¿verdad? Y una amiga cubana, invitamos un grupo de ellos, y de entre ellos había un chino que lo mandaron a estudiar para Nueva York, y el chino era sordo, o sea, mudo, ciego, o sea, yo no sé cómo él cogía tren, yo no sé cómo él hacía las cosas y cómo fue la universidad. Yo entiendo que ellos leen y todo, sí, sí. Pero ahora mismo nosotros estamos hablando que mira lo que está diciendo, que miremos a las personas cuando nos hablan, sí, que oímos, pero siempre me quedó esa pregunta, ¿cómo este muchacho que no tenía ni oía, ni veía, ni nada, ninguno de los, o sea, los 5 sentidos estaban muertos? ¿Cómo Dios lo dotaba para entender, coger un tren, andar sobre una ciudad de Nueva York y vivir solo? Y más que los papás lo habían mandado solo. Eso es algo bien, sí, fuerte. Así es. Dice cuarto, no desvíe la mirada como si estuviera preocupado por otra cosa. Haga un contacto de ojo a ojo. En ese momento lo único que cuenta es la persona con la que está hablando. Quinto, observe las expresiones faciales, el tono de la voz y el lenguaje corporal. Todo eso, hoy en día, hay unos especialistas que viendo eso, te dicen todos tus pensamientos, todo lo que tú estás haciendo y todo lo que tú vas a hacer. Con eso nada más, observe las expresiones faciales, el tono de la voz y el lenguaje corporal. Usted puede aprender mucho de una persona por las señales no verbales que emite. De hecho, usted puede aprender aún más que sus palabras. Ponga cuidadosa atención. Amén. A veces la palabra no va con el gesto de la persona. A veces el audio no va con el video. Sí. Entonces, olvídese del teléfono por un momento. Cuando escucha a otra persona, lee cualquier cosa que pueda distraerlo. Los teléfonos parecen ser los mejores elementos de distracción que van contra un buen diálogo. Recuerde que bien vivíamos cuando no teníamos teléfonos celulares. Cuando alguien nos está hablando, para evitar llamadas que nos perturben, apáguelo. Durante un rato podremos sobrevivir sin el teléfono celular, tal como lo hacíamos años atrás. Dice, el séptimo hábito para escuchar es: ponga su cuerpo en una posición que diga estoy escuchando. El lenguaje de su cuerpo indica el grado de atención puesto en la otra persona, y la otra persona se dará cuenta de ellos. Amén. Por eso, mira, muchas religiones adoptan cierta posición para meditar, porque la posición es importante. Haga preguntas que sirvan para aclarar y orientar la conversación. No permita que la conversación sea demasiado amplia. Intervenga para mantener el tema o volver al asunto principal. Eso nos toca a nosotros los que predicamos. 20 minutos y media hora es un mensaje. Después, cuando tú tienes una hora y hora y media, no capta mucho. Por él, mira, ¿no? Dice aquí. ¿A dónde fue que yo le dice? O sea, no dijiste no piense lo que va a responder. El 8. No piense lo que va a responder a lo que la persona está diciendo. Usted dejará de escuchar a la otra persona si lo hace así.
debemos dar prioridad a la necesidad de la otra persona de ser escuchada y relegar muchos deseos de hablar. La 9, haga preguntas que sirvan para aclarar y orientar la conversación. No permita que la conversación sea demasiado amplia. El 9 era. Intervenga para mantener el tema o volver al asunto principal. Yo he estado en conversación con la gente que comienzan a hablar y escuchar y no dicen lo que quieren. El tema principal no hablan, no lo dicen. Por eso es que esto es importante, nos enseña. No tiene que tratar de causar lo que vaya al tema. Escuche lo que no dice. Oye, escuche el 11, escuche lo que no dice. Peter Drucker dijo, la cosa más importante en la comunicación es escuchar lo que no se ha dicho. Lo que no se ha dicho puede decir mucho acerca de las necesidades y las actitudes de la persona que habla. Esto es escuchar con tercer oído. Entonces, de lo que habla y algunas veces no dice lo que quiere, pero de la conversación que tú más o menos decides, ay, pero tal vez me quería decir esto. Bueno, hay gente que da mucha vuelta. Yo creo que la pasa en las consultas, cuando la gente viene y... Hermana Eli, léame. Yo solo necesito que usted me escuche. Unos niños que hay ahí, que son importantes, que los niños hay que oírlo. En un estudio que se llevó a cabo en San Francisco, California, se le preguntó a un grupo de niños adolescentes que practicaban la prostitución. Hay algo que ustedes necesitan, pero que no pueden conseguir. Su respuesta invariablemente precedida de tristeza y lágrimas fue unánime. Lo que yo más necesitaba era alguien que me escuchara, alguien que se interesara lo suficiente como para escuchar. Y entonces, ¿sabe Dios? Si lo hubieran escuchado, no hubiera estado en ese sitio donde él estaba. Y sabe Dios si estaban en trata humana y todo eso. Los adolescentes hay que oírlo y sacar el momento. Cuando un joven, una joven se te acerca a ti buscando ayuda, hay que oírlo, hay que escucharlo. Bueno, amado, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque hemos dado este tema tan importante. Esperamos que el Señor nos ayude a nosotros escuchar, aprender a escuchar. Cuando yo vengo, oye lo que dice el libro, ¿verdad? Que nosotros tenemos que poner nuestros sentidos. Tenemos que poner, para tú escuchar, tienes que poner ¿qué? Los oídos, la mente, los ojos y el cuerpo. Todo eso. Entonces, cuando yo vengo los domingos aquí a escuchar el mensaje, a escuchar todo lo que se hace, tenemos que poner todo nuestro oído, nuestra mente. Muchas veces venimos aquí con muchos problemas y estamos aquí y la mente en otro sitio. No, entonces, ¿qué pasa? Que no estamos escuchando y no estamos escuchando el mensaje. Debemos de decir al Señor que nos ayude, que cuando estemos aquí, hay gente, antes yo veía los viejitos, la gente más viejita, venían a los cultos y se dormían. Muchos se dormían. ¿Por qué? Porque no ponen todo su interés en escuchar lo que Dios habla a través de los siervos, de los líderes. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a escuchar, que nos ayude a entender. Escuchar para mí es un arte y hay que desarrollarlo. Y hoy hemos visto todos los pasajes bíblicos que nos enseñan, que Jesús nos enseña a escuchar. Líder de pastor dice, no juzgue o presuponga lo que la persona le va a decir antes que lo diga. El pastor está en el 10. El 10, yo no lo leí. Oh, yo lo salté. Y el 9. No, el 9 yo lo leí.
Dice que el 10 no juzgue o prejuzgue lo que la persona le va a decir antes de que lo diga. Permita que la persona tenga la libertad de decir lo que desea decir. No escuche con la actitud. Yo ya sé lo que me va a decir, por eso le voy a responder adecuadamente. Esta es una forma de prejuicio, el prejuicio de lo que la otra persona dirá. Esto no solo pondrá en riesgo la oportunidad de captar el asunto principal, sino que además podrá conducir a la persona a una situación vergonzosa. ¿Alguna vez uno actúa de esa manera? Ya, porque ya uno está prejuiciado y esas son cosas que nos impiden, ¿verdad? Recordémonos que las ocupaciones, las distracciones, la falta de interés y orgullo son 4 cosas que nos impiden escuchar. Que el Señor nos bendiga en esta preciosa noche. Le damos gracias al Señor por su hermosa enseñanza que nos ha dado en esta noche. Gracias le damos. Vamos a orar para decirle al Señor las gracias y que lo que hemos oído en esta noche lo podamos poner por práctica. Que nos ayude. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Señor, te amamos, te glorificamos, te ensalzamos, porque tú eres real en medio de nosotros, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, te damos las gracias, Padre, porque tus enseñanzas son vida y vida en abundancia. Señor, nos enseñan en la área espiritual a un crecimiento, Padre Celestial, más y más, para buscarte, oh Señor, y para decirte que te amamos. Ayúdanos a nosotros, Señor Jesús, a seguir tu consejo de tu palabra. Señor, a obedecer. Ayúdanos a obedecer, Padre, que es lo más importante que tú quieres de cada uno de nosotros. Amén. Ayúdanos a escuchar, Señor. Ayúdanos nosotros a discernir, Señor, que tú nos des entendimiento y sabiduría, para así como el Señor lo hacía, que escuchaba, Señor, con quien Él se ponía en contacto. Así, ayúdanos nosotros también a escuchar. Señor, ayúdanos, dirígenos. Síguenos bendiciendo, Señor, el resto de la noche que nos queda, Padre. Mira, Padre Celestial, en la parte que sigue, permite, Padre, que tú nos guíes, nos dirija y nos ayude, Señor, a nosotros seguir tus pisadas y a nosotros escuchar lo que tú nos tienes preparado esta noche. Que el sueño no nos venza. Que pongamos nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos y nuestro cuerpo, Señor, hoy a escuchar el mensaje. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Amén.